recibir y agradecer por su presencia al presidente del Tribunal Constitucional, doctor Morales Sarabia, quien con otros jueces constitucionales acudió a visitar ayer a la presidenta Boluarte, después de haber sido una de las primeras instituciones que se pronunció sobre carácter inconstitucional, eso que declaró usted acá a nuestro compañero Omar Mariluz en RPP, cuando la situación estaba incierta, razón por la cual no podemos sino felicitarlo, declaró que lo que había decidido el presidente se ubicaba al margen de la ley. Esto naturalmente era su opinión personal, pero que expresa sin duda la de todos sus colegas, porque no fue fruto de una reunión entre los jueces, sino una reacción completamente espontánea. Bueno, muchas gracias por la invitación. En efecto, gracias a las ondas de radioprogramas, pudimos dar este mensaje. En un momento crítico, como usted muy bien lo ha señalado, había incertidumbre. Ahora bien, yo tengo un acuerdo del Pleno para salir a declarar en situaciones de emergencia como presidente y titular. Si bien es cierto, forma parte de mi pensamiento constitucional y democrático, es compartido por todos mis magistrados, por todos nuestros magistrados, todo el equipo de magistrados. Entonces, rápidamente dijimos algunas cosas como que esto era al margen de la Constitución, nadie debía obediencia a un gobierno usurpador y las Fuerzas Armadas y la Policía debían restablecer el poder constitucional y entregarlo a la civilidad. Ese era un mensaje para que mantenga la neutralidad, no se metan, y por el contrario, ¿no?, participen. Y es que, como decía Fernando hace unos instantes, dentro de todo, dentro de nuestra precariedad, ¿no?, y nuestra fragilidad como sistema, las instituciones han funcionado. Estaba el Tribunal Constitucional, estaba Defensoría, estaba el Poder Judicial, el Ministerio Público, es decir, todos se plantaron en defensa de la Constitución, y eso ha sido muy importante. En efecto, fíjese, ninguno de los miembros del sistema judicial hemos, como diríamos, coordinado, sino todos han actuado inmediatamente. Y las sucesivas declaraciones, la Junta Nacional de Justicia fue una de las primeras, la Fiscal de la Nación, la Defensora del Pueblo, la Presidenta del Poder Judicial y nosotros mismos, todos. Después ya en la tarde tuve un intercambio de palabras con la Presidenta del Poder Judicial para hacer unas acciones coordinadas, pero ya los acontecimientos. O sea, ha habido una cuestión inmediata, una reacción inmediata para develar este intento, ¿no?, fallido, ¿no? Y es como, curiosamente, como si en efecto hubiese habido una reunión mental del Consejo de Estado que no se quiso convocar, es decir, que no lo quiso convocar Castillo. Lo que han hecho en la práctica es converger todos para afirmar nuestra institucionalidad contra una voluntad de golpe claramente expresada por el presidente Castillo. Yo creo que eso es, ustedes mismos lo acaban de decir. Lo positivo de todo esto es que ha demostrado que a pesar de todos los problemas de nuestras instituciones, del país, ya estamos teniendo un pensamiento democrático, un pensamiento constitucional. Todos hemos dicho casi lo mismo, si usted se da cuenta. Incluso los medios de comunicación, como siempre, defendiendo la libertad de expresión, las personas. Entonces, eso es un valor importante. No podemos aceptar más este tipo de bravuconadas, ¿no?, de amenazas, de autoritarismos. Y dentro de este marco, entonces, democrático en el que debemos convivir, ¿qué es lo que nos espera? Usted ha tenido una conversación junto con otros miembros del Tribunal Constitucional ayer con la presidenta Dina Boluarte. Me parece que fueron uno de los primeros también en reunirse en Palacio de Gobierno. Nos gustaría saber sobre qué conversaron, pero le pido por favor que me responda tras la pausa. Vamos a escuchar la actualización de los titulares. Regresamos en breve con el doctor Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional. Continuamos en diálogo con el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Sarabia, quien, acompañado de otros magistrados del Tribunal Constitucional, ayer acudió a Palacio de Gobierno para una primera reunión, un primer encuentro con la presidenta Boluarte. Cuéntenos, por favor, de qué trató este primer acercamiento. Bueno, yo quiero antes solamente explicarle por qué se dio esto, ¿no? Claro. Porque cuando nosotros hacemos las declaraciones en la mañana, decimos que hay un camino constitucional, que es el de la sucesión presidencial. Entonces, ipso facto, de inmediato debía procederse a aquella suma, porque ella era la llamada. Entonces, luego nosotros nos hemos reunido para deliberar, hicimos un pronunciamiento, y entonces ya la hora nos dio. Entonces no podíamos llegar a la juramentación, donde estuvieron mis otros colegas de los miembros de los otros órganos constitucionales. Entonces ellos estuvieron en la juramentación y nosotros no pudimos estar.
Entonces no queríamos que esto se malinterprete, ¿no? Como que no quisimos. Permítanos, señor presidente, retomamos nuestra conversación con el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Morales Arabia, que debía contestar una pregunta que le formulaste tú, Mabel. Nos contaba el contexto en el que se dio esta reunión. Claro, entonces como no pudimos estar en la juramentación de ella, de la sucesión del mando presidencial, hicimos las coordinaciones con el protocolo, ¿no? Y entonces la presidenta nos recibió. Entonces fuimos a expresarle el saludo del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿por qué es importante esa visita? Porque el Tribunal Constitucional, como intérprete de la Constitución, si bien es cierto no estamos resolviendo un caso, ¿no? Hemos acudido para dar, ¿no?, un mensaje de que debe actuar con ponderación, de una manera ecuménica, ¿no? Y que se ponga a trabajar inmediatamente. Es decir, creo que el rol de las instituciones que en un principio condenaron el golpe de Estado, ¿no? Ahora lo que tienen también es ayudar a garantizar que la democracia continúe, pero que también que se haya un rumbo. Exactamente, ¿no? Le deseamos el mejor de los éxitos para que conforme su gabinete, el gobierno. El Perú en este momento no tiene gobierno, solo tiene a la presidenta. Y eso es preocupante. Que es la jefa de gobierno y tiene que constituir su gabinete. Doctor Morales Arabia, yo quería hacer una pregunta un poco personal. Cuando usted escuchó al presidente decir que el tribunal que usted preside quedaría disuelto, ¿cómo reaccionó? Bueno, ¿Qué pensó usted? ¿Cómo iban a poder oponerse a ese anuncio hecho por el presidente de la República? Yo muchas veces he meditado sobre lo que pasaba en el Perú, ciertamente, como profesor de Derecho Constitucional. Y claro, cuando escuché eso, salté pues como un resorte, ¿no? Dije, ni hablar, esto no puede ser. Esto de ninguna manera. Y por eso es que hicimos las declaraciones que hicimos y nos quedamos en el Tribunal Constitucional. Y desde ahí íbamos a hacer la lucha por la Constitución y por la democracia. O sea, fue fulminante. O sea, eso era inconcebible. O sea, eso es inconcebible. Era un déjà vu, una mala copia. Si usted se da cuenta en ese discurso, se dice disolver, se dice intervenir y reorganizar al tribunal, al Ministerio Público, al Poder Judicial, y se dice que iba a gobernar 9 meses por decreto ley. O sea, era un delirio. Eso yo como profesor de Derecho Constitucional y como juez de ninguna manera podía aceptar eso. Por eso es que inmediatamente, ¿no?, salimos a marcar la postura constitucional. Una última consulta muy breve. Todavía está pendiente la demanda competencial presentada por el Congreso de la República respecto a esta denegación fáctica de la confianza. ¿Eso todavía procede y se tiene que resolver para que quede zanjado y claro? Por supuesto, la Procuraduría del Ministerio de Justicia, la que ve los asuntos constitucionales, debe responder a la demanda del Congreso. Y ellos se podrán allanar, podrán contestar, dar sus razones, ¿no? Y nosotros de todas maneras haremos la vista de la causa. Y vamos a resolver ese tema porque ese tema tiene que ser zanjado. No sabemos qué nos depara el futuro. Esperemos que las cosas se encaminen, se encaucen. El Perú no soporta más esta incertidumbre, este gobierno sin rumbo. Muy bien. Muchas gracias por su presencia acá, señor presidente del Tribunal Constitucional, y felicitaciones a usted y a sus colegas por haber reaccionado cuando la situación era incierta, cuando no sabíamos cómo se resolvería esta crisis, de una manera de acuerdo al mandato que ustedes tienen, velar por la vigencia de nuestra Constitución y darnos a todos los peruanos un marco que proteja nuestros derechos y nuestras libertades. Muchas gracias y muy buenos días, señor Morales Arabia. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. 8:43, hacemos una pausa y volvemos.